esta meditación parte de Salmo 30, versículo 5, que dice de la siguiente forma: porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la noche. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Y si le soy sincero, eh, yo había leído este versículo muchísimas veces, lo había considerado, pero no bajo la perspectiva que la consideré en el día de ayer, para ser más exacto. Eh, ¿Por qué? Porque yo lo había leído muchas veces y entendía que decía que su ira dura solo un momento, su favor toda la mañana o dura toda la vida. Eh, y eso está hablando de la ira de Dios y el favor de Dios. La ira de Dios es solo por un momento, pero su favor toda la vida. Pero de repente, por alguna razón, cuando leía la segunda parte, cuando leía por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría, pensaba que era mi llanto y mi alegría. Y no estoy diciendo que no sea así, o sea, ¿qué es la ira de Dios? Lo hemos discutido en otros temas, lo hemos abarcado en otros temas. Eh, la ira de Dios es eh, descrita en la palabra de Dios como ese proceso por el cual Dios entrega, Dios deja de proteger, Dios retira su protección, Dios vuelve su rostro, no literalmente, sino en el sentido de quitar su amparo y su protección, y entrega a los hombres a, ¿verdad? A sus enemigos, los entrega a consecuencias de sus propias decisiones, etcétera. Así es descrito en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, pero también en cuanto a Dios, la ira de Dios describe su dolor, describe su sufrimiento al tener que hacer esto. También hay múltiples ejemplos de esto a lo largo de la Biblia. Y en la serie de nuestro canal Que Te Conozcan en YouTube, en la serie Resplandor de su Gloria, tenemos diferentes temas acerca de la ira en esa lista de reproducción. Eh, Así que nada, les recomendamos que si quieren repasar lo que es la ira de Dios, pueden ir a esa lista de reproducción que se titula Resplandor de su Gloria en nuestro canal Que Te Conozcan en YouTube, y ahí van a encontrar varios temas sobre la ira. Eh, Entre otros, ¿no? Porque hay muchísimos videos y presentaciones en esa lista. Lo que quiero que consideremos es que cuando en la ira de Dios, cuando Dios suelta, cuando Dios deja de proteger, cuando Dios entrega, que lo hace por un momento, sí hay sufrimiento, hay llanto, por parte de aquel que es entregado, porque está enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Y, pero, pero, dentro del contexto de este mismo versículo, que comienza hablando de la ira de Dios y de su favor, consideré por primera vez que ese llanto también es de Dios. O sea, y que la ira es de alguna manera descrita como su sufrimiento, como su llanto, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Y vemos cómo ira va ahora a conectar con el llanto, porque la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Vemos cómo la ira conecta con el llanto y cómo el favor conecta con la alegría. ¿Qué es la ira? Si no es, o con lo que ya describimos, como retirar la protección, como entregar a las decisiones, ya no poder ser más favorable porque el hombre ha rechazado el favor de Dios. Vemos que Dios en su ira experimenta llanto, pero cuando puede ser favorable, cuando puede extender su favor, entonces experimenta alegría. Y esto es tremendo porque la ira de Dios es descrita en este versículo como un proceso de llanto, y podemos saber que esto es así porque hay múltiples, o sea, hay múltiples evidencias de esto en la palabra de Dios, y solamente quiero citarle algunos para su consideración. Y esto es para que tú consideres que cuando tú estás teniendo alguna situación difícil y Dios lo está permitiendo,
Él no está inmóvil, insensible ante tu sufrimiento. Al Él permitir que tú sufras, que viene siendo, vendría siendo capaz que por nuestro propio beneficio, para que nos demos cuenta de decisiones, para que reflexionemos, etcétera. Dios conoce, Dios sabe. Él también está sufriendo. Su ira es descrita como su llanto. Y miren cómo en Jeremías 9, del 7 al 10, se nos describe algo similar. Dice en Jeremías 9, 7 al 10. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los fundiré y los probaré. Pues, ¿de qué otro modo he de proceder con la hija de mi pueblo? Flecha asesina es la lengua de ellos. Hablan engaño. Con su boca habla de paz a su prójimo, pero dentro de sí pone emboscada. ¿No habré de castigarles por esto? Dice Jehová. No tomará venganza mi alma de una nación como esta. Prorrumpiré en llanto y lamento por los montes, en canto fúnebre por los pastizales del desierto, porque han sido devastados hasta no quedar quien pase, ni se escucha el mugido del ganado. Desde las aves del cielo hasta el ganado huirán y se irán. Cuando Dios está hablando aquí de que los fundirá, que los probará, que pasarían por el fuego, por decirlo así, y está diciendo que es un castigo, está diciendo que esto es lo que ellos se han buscado, y precisamente está hablando de entregarlo, y si leen el capítulo 9 completo de Jeremías, de entregarlo en manos de, de sus enemigos. En el versículo 9 y 10 nos presenta algo bien, bien interesante. Dice, prorrumpiré en llanto y lamento por los montes, en canto fúnebre por los pastizales del desierto. Dios prorrumpirá en llanto y en lamento. Tremendo. Muchas veces nosotros leemos esto y pensamos que es Jeremías, pero el lamento y el llanto de Jeremías no es sino una expresión del lamento y el llanto de Dios. Dios está aquí hablando por medio del profeta y está diciendo lo que Dios ha de hacer. Y continúa hablando Dios en los versículos subsiguientes. Aquí todo esto es palabra de Dios. Y Dios está comunicando que cuando Él entrega a su pueblo, a sus enemigos, porque el pueblo lo ha desechado a Él, porque el pueblo ha rechazado su protección, ha rechazado ese cerco que Él ha puesto de protección alrededor de ellos. Dios los entrega. Y esto es un castigo, sí, pero Dios entregarlo en manos de sus enemigos que trae sufrimiento y trae llanto sobre su pueblo, también le produce a él llanto y lamento. Dice, prorrumpiré en llanto y lamento, canto fúnebre. Y si bien es cierto que en Sofonías 3:17 se nos dice que cuando Dios salva, Él canta de alegría. Y dice, se regocijará sobre ti con cánticos cuando salva. Aquí en este versículo estamos viendo que cuando entrega, cuando no puede salvar porque no se lo permitimos, porque hemos elegido a otro, Él prorrumpe en llanto, en lamento y en canto fúnebre. Y este es el proceso, este es el corazón de Dios durante el proceso de lo que es su ira. Esto es lo que Dios experimenta, ¿verdad? De forma, en palabras humanas, por decirlo así, en cuanto a lo que podemos entender y lo que se nos ha revelado en su palabra, son los sentimientos de Dios en el proceso de Él entregarnos a nuestras decisiones, a nuestras consecuencias. Y es interesante que Jesús nos presentó, nos reveló precisamente esto. Jesús nos presentó lo siguiente en Marcos 3:5, y esto es eh, un hombre que tenía eh, una mano seca, ¿verdad? Que tenía problemas con una mano. eh, y y era sábado y Jesús estaba enseñando y estaban allí los fariseos y los, ¿verdad? Que siempre lo acechaban y, y Jesús llamó a este hombre, lo puso en medio allí y les preguntó a ellos, esto está en Marcos 3, les preguntó que si era lícito hacer el bien el sábado o hacer el mal, o salvar la vida o quitarla. Y ellos no quisieron contestarle. Y en el versículo 5 de Marcos 3 se nos dice que pasó lo siguiente.
y mirándolos en derredor con enojo, algunas versiones pueden decir con ira, dice con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano le fue restaurada. ¿Cómo se describe en este versículo el enojo, la ira? ¿Cómo se manifestó en Cristo? Como un dolor. Dice dolorido. Dice que los miró con enojo, pero ese enojo no era molestia, no era ira, o sea, no era como la ira del hombre, era dolor. Dice dolorido por la dureza de sus corazones. También quisiera que consideráramos lo que nos dice Lucas 15, versículo 1 al 7, y esto basado en la parábola de la oveja perdida. Y esto para conectarlo con el versículo que fue el inicio de nuestro estudio de hoy, ¿verdad? El versículo que nos dice que la ira de Dios eh, dura un momento, pero su favor toda la vida. Y luego dice que el llanto es por la noche, pero en la mañana viene la alegría. Y en conexión a eso, leemos lo siguiente. Sabemos a Jesús. Yo estoy seguro que Jesús estaba feliz por ese hombre que recuperó el movimiento de, de esa mano y que glorificó a Dios. Pero estaba triste, estaba dolorido por aquellos que comprendían que no, que estaban bien y que no necesitaban sanidad, que no necesitaban salvación, aquellos que tenían duro el corazón. Y de eso mismo tiene que ver estos versículos de Lucas 15, del 1 al 7. Dice, y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les relató esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se perdiere una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y y viniendo a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aplicando esta parábola y estas palabras de Jesús a lo que viene siendo el llanto y el gozo y la alegría del Señor en relación a su ira y a su favor, vemos que verdaderamente la dureza del corazón del hombre produce la ira de Dios, produce su dolor, produce su sufrimiento al tener que entregarlo entonces a lo que ellos están eligiendo. Sin embargo, hay un gozo que, que es sobreabundante por encima de esa ira y de ese sufrimiento, y es el gozo de aún uno que se arrepienta, aunque sea uno que se dé cuenta del favor que Dios le quiere dar, aunque sea uno que se dé cuenta que Dios lo recibe de vuelta. Y habla precisamente que en el cielo hay más gozo por ese que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Muchas veces yo pensaba que esto se refería a personas que eran buenas, que no necesitaban arrepentirse de nada, pero realmente, ¿quién es justo si la palabra nos dice que ni a un uno? Esto Jesús lo hablaba para que ellos fueran confrontados con que verdaderamente ellos necesitaban arrepentimiento. Los fariseos y los escribas están representados por esos 99 justos que aparentemente no necesitan arrepentimiento. Son los que dicen que ven, pero no ven. Son los que están enfermos, pero ellos entienden que no lo están y por lo tanto no necesitan sanación a sus ojos. Pero hay más gozo por, por ese pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, que son lo que producen es la tristeza, ¿verdad? El llanto, la ira, el lloro, como estuvimos viendo. Pero la alegría y ese gozo sobrepuja
el sufrimiento, eh, opaca el sufrimiento. Y yo no estoy diciendo que para Dios no sea importante una vida que se pierde, todo lo contrario. De hecho, lo que estamos tratando de probar aquí es que eh, precisamente es de mucha importancia, tanto así que lo sufre, lo llora, pero el gozo de salvar a uno es el consuelo después o justo cuando o justo después de haber perdido a alguno, ¿no? Y ese gozo y esa alegría trae de alguna manera consuelo al corazón de Dios y alegría al cielo. Si bien el cielo se entristece cuando los hombres endurecen sus corazones, Dios, los ángeles, todo el cielo se entristece cuando se endurece el corazón del hombre. También se regocija cuando el hombre, cuando aunque sea uno, se, se arrepiente. Y esto, y esto nos deja saber cuánto nuestras decisiones pueden alegrar a nuestro Padre Celestial y traer gozo a nuestro Padre Celestial. Si le permitimos a Él mostrarse favorable y obrar su favor en nuestra vida, la alegría este, será inmensa. Pero también si nosotros rechazamos, endurecemos el corazón y rechazamos lo que Él quiere hacer, ese favor que Él tiene para con nosotros, entonces su ira se despierta, que es su llanto, es su lloro, es su sufrimiento al tener que entregarnos a nuestras decisiones. También quisiera que consideráramos lo que, ¿verdad? Lo que Jesús nos reveló acerca del llanto y la ira en Lucas 19, 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si hubieses conocido aún tú a lo menos en este tu día lo que toca tu paz, pero ahora te está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba llorando sobre Jerusalén. ¿Y en qué estaba reflexionando? Cuando sería entregada en manos de sus enemigos. Él está viendo con visión profética los resultados de que este pueblo rechazara a Dios y rechazara al Hijo de Dios y lo echara fuera. ¿Verdad? Como dice también, eh, vuestra casa será dejada desierta o es dejada desierta, que nos aparece, también, que nos aparece allá en Mateo, capítulo 23 si no me equivoco. Eh, entonces, vemos cómo ellos quedarían desprovistos de la protección de Dios. Y Jesús, al ver esto, ya está llorando sobre ella. Y Cristo nos dijo que quien ha visto a Él ha visto al Padre, que lo que Él ve al Padre hacer, eso hace Él juntamente con el Padre. Y eso se aplica solamente a unas cosas, pero no a otras. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe, y Él le dijo, ¿acaso no he estado con vosotros todos estos tiempos y aún no me conoce? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo no hago, que hace las obras en mí, el Padre que mora en mí. Yo no, yo nada hago de mí mismo. También Jesús nos reveló en Juan 17, 4 y 6 que Él vino a glorificar al Padre, a revelarlo. Esa fue la obra que Dios le dio que hiciese, a declarar su nombre, su carácter. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús llorando sobre Jerusalén, porque ésta va a ser entregada en manos de sus enemigos, que es descrito como la ira de Dios en toda la Biblia, en todas las escrituras, Dios dejando de proteger, Dios entregando. ¿Acaso no nos está revelando el corazón de Dios, Cristo, al llorar sobre esta ciudad? No es que estaba haciendo una actuación simplemente para revelar, es que su corazón es uno con el de su Padre. Y lo que a su Padre le entristece, Él le entristece juntamente con su Padre. Cristo nos estaba revelando a Dios, llorando cuando tiene que entregarnos a las consecuencias de nuestras decisiones. Dios no es un ser
sin sentimientos ni emociones. Dios es movido grandemente, por eso se describe en la Biblia como siendo conmovido, o se inflama toda su compasión cuando Él tiene que entregar a sus hijos a las consecuencias de sus decisiones. Eso está en Osea 11:8. También en Jeremías 4:19. Dios clamando también al tener que entregar a su pueblo en manos de sus enemigos. Decía, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Es terrible, o sea, lo que Dios experimenta es terrible. Pero por alguna razón tenemos el falso concepto de imaginárnoslo frío, insensible. Pero Jesús nos vino a revelar que esto no es así. Pero no solamente Jesús, sino que como hemos visto también en el Antiguo Testamento, esto está descrito y revelado de esta forma. Simplemente, por alguna razón, si no fuera por Cristo, no lo viéramos tan evidente. Me llamó mucho la atención el versículo 45, que es el que sigue justo después de Jesús llorar, aun cuando Jesús está llorando, porque ellos van a ser entregados por su rechazo, por su indiferencia, por su desprecio hacia Dios y hacia la santidad de sus cosas, que aparece este versículo que dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Y muchas veces nos imaginamos a un Jesús indignado, molesto, eh, pero Jesús está experimentando la ira de Dios, que no es molestia, sino sufrimiento. Y sacar fuera a los que vendían y compraban en él, que es descrito como en Mateo 21:12, como volcando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Virar la silla en las mesas nos lo imaginamos de forma violenta, olvidando que nos dice Isaías 53:9 que nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Jesús lo hizo, pero no lo hizo con violencia, pero por alguna razón nos lo imaginamos como haciéndolo de forma violenta. Pero conectémoslo con los versículos anteriores. En Lucas 19:41 al 44 se describe Cristo llorando sobre la ciudad que va a ser entregada en manos de sus enemigos por sus pecados, y precisamente él entrando al templo y buscando acabar aquella obra que se estaba haciendo allí, que estaba eh, profanando el templo, por decirlo de esa forma. Y Jesús lo hizo sin violencia, porque tenemos que validar todos los versículos que dice que nunca hizo violencia. Jesús lo hizo sin violencia. ¿Acaso no era un Jesús con un dolor profundo buscando salvar, buscando impedir que sigan haciendo aquellos que traería su propia destrucción? ¿Acaso no era Jesús tratando de enseñarles este, y a considerar, a respetar la casa de Dios, para que si tal vez de alguna forma los ojos de muchos se abrieran y reflexionaran sobre lo que estaban haciendo al profanar el templo ellos, que luego traería la profanación que los romanos harían? Yo veo aquí como un acto de, de buscar impedir o hacer lo que sea posible para evitar el mayor mal que se vendría sobre la nación. Veo que fue la ira, que es decir, el lloro, ese dolor por lo que atraerían sobre sí los judíos, lo que llevó a Jesús a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y reflexionando así de forma general y resumiendo ya para terminar, vemos que el dolor, la ira, el llanto que Dios experimenta al tener que entregar a sus hijos, eh, puede hasta llevarlo a tomar medidas que son malinterpretadas por los hombres, y como en este caso de Jesús purificando el templo, eh,
cuando Dios lo que único está buscando hacer es salvar, muchas veces le adjudicamos malas intenciones, torcemos lo que está ocurriendo. Eh, Así mismo lo hemos experimentado, tal vez aquellos que somos padres hemos visto como a veces nosotros estamos buscando el bien de nuestros hijos y nuestros hijos como que tuercen lo que estamos tratando de hacer y nosotros lo único que estamos haciendo es buscando su propio bien, buscando evitarle em, su mal. Así ha pasado también con Dios. Dios en su ira, hemos malinterpretado su ira, hemos malinterpretado su dolor, hemos malinterpretado su lloro, su llanto y hemos malinterpretado su proceder. Su proceder siempre va a ser el proceder del amor, el proceder de desear salvar. Ahora, la alegría de que al menos tú, tal vez yo, respondamos a su amor y Él pueda salvar, aunque sea uno de 100, como 99, ¿verdad? Y la oveja perdida. Ese uno que puede ser tú, que puedo ser yo, puede traer tanta alegría a su corazón que, que de alguna manera opaque el dolor y el llanto y le traiga consuelo en medio de ese sufrimiento y ese llanto de no poder salvar a otros. Eh, Tú y yo podemos responder a su voz. Tal vez no tenemos el control de, de la dureza del corazón de los demás, pero tú puedes responder a la voz de Dios hoy. Tú puedes ser esa oveja, yo puedo ser esa oveja, que respondamos a la voz de Dios, a la voz de nuestro pastor llamándonos y dejarlo que nos salve. Tú y yo podemos comprender un poco mejor su sufrimiento y acabar con él al no endurecer nuestros corazones. Y, y capaz que nos unimos a él en esta hora de rescatar almas para seguir trayendo más alegría y más gozo al corazón de nuestro Padre. Que Dios nos ayude.